El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más en Cuarto Poder. Estamos a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Arrancando, como siempre, con entusiasmo y con mucho interés estos temas que abordamos de carácter nacional en este espacio, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Gracias a los compañeros en controles que hacen posible que esta transmisión llegue al aire a través de la potente Radio Globo. Ronald López, Cristian Maradiaga en los controles de Globo TV, donde ustedes nos pueden ubicar en el Facebook Live en estos momentos. Búsquenos como Globo TV Honduras, compartan nuestra transmisión o sintonícenos a lo largo y ancho del territorio hondureño a través de Canal Hondureño de Televisión. Saludos a César Monzón en el máster principal. Ramón Ochoa les saluda este día 28 de junio del año 2021, una fecha muy importante porque hace 12 años exactamente, se marcó una nueva historia para el país, un corte histórico a través de un golpe de Estado que en aquel tiempo dividió a la sociedad, unos a favor, unos en contra, incluso surgieron debates de que no era golpe, que era una sucesión constitucional. Recordamos la famosa firma falsa también en el Congreso Nacional. Y a partir de ese momento los hondureños hemos vivido una historia totalmente distinta de lo que habíamos tenido en materia política durante la era democrática. Nunca se imaginó en aquel tiempo que iba a ser interrumpido el periodo presidencial de un mandatario, pero sucedió con don José Manuel Zelaya Rosales por su polémica gestión, por su viraje hacia la izquierda, como lo expresó en aquel discurso cuando vino don Hugo Rafael Chávez Frías aquí a Honduras, que ahora era un gobierno centro-izquierda y si no le gustaba, pues le quitaran los de centro. Ahí empezó esa fricción ideológica en nuestro país. Hoy los temas de fricción política son distintos, pero sí marcó una tendencia de aquellos sectores de izquierda que no estaban en ningún partido político participando, se sumaron a la lucha. Después de ese proceso nació Libertad y Refundación, se sumaron esos actores y por supuesto la mayoría de militantes que venían del Partido Liberal conformaron el Partido Libertad y Refundación, que hoy tuvo su asamblea para conmemorar. Bueno, esta era una asamblea extraordinaria que se realiza después de las elecciones primarias de manera obligatoria cada 4 años, pero se ejecutó dicha asamblea el día de hoy en el marco de la conmemoración del golpe de Estado en nuestro país, hoy 28 de junio, una asamblea vasta con miles de personas que asistieron, demostrando de manera objetiva, se lo podemos decir, que sí demuestra en esta ocasión el músculo que tiene el Partido Libertad y Refundación. Llegó la militancia, llegaron delegados, autoridades de partido y se marcaron varios puntos importantes en esta asamblea hoy, don Carlos, que vamos a dialogar con nuestros invitados, que nos cuenten qué es lo que se pactó el día de hoy y recordar hace 12 años esa historia que yo estoy seguro que usted la vivió directamente en el campo de la batalla y que tiene muy claros esos recuerdos del famoso golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Don Carlos Paz, buenas tardes. Ese 28 de junio, solo que era domingo, como a esta hora de las 4 de la tarde, al interior del Congreso Nacional, como reportero cubría la crónica parlamentaria para esta casa de radio, Radio Globo. A esta hora específicamente se hacían los traspasos de mando en que elegían al señor José Alfredo Saavedra Paz como presidente del Congreso Nacional para que pudiera darse paso a la elección de Roberto Micheletti por este poder del Estado como presidente de la República en su calidad de facto. Ya había pasado el debate de los famosos informes del estado de salud del presidente, de la renuncia supuesta del presidente constitucional, don José Manuel Zelaya Rosales. Estuvimos ahí durante todo ese debate, al igual que cuando
el señor Roberto Micheletti fue juramentado por don Alfredo Saavedra, procedió a dar una conferencia de prensa a eso de las 6:30 de la tarde de ese fatídico 28 de junio, en que se rompió el orden constitucional y todo para Honduras ha cambiado en estos 12 años. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, César Monzón, en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Libre sigue demostrando que es el partido político que se fundó después del golpe de Estado, que es un partido con músculo político, con capacidad de convocatoria. Lo ha mostrado hoy, como podemos ver en las imágenes, y a los que nos escuchan, pues centenares, miles de personas se reunieron hoy en Bosques de Zambrano, un centro recreativo turístico que está cerca de esta capital, para proclamar a doña Xiomara candidata a la presidencia de la República, también juramentar las autoridades elegidas en las elecciones primarias del pasado mes de marzo, como también se rindió un informe económico, un informe financiero. Al mismo tiempo se dieron instrucciones de acciones inmediatas que tienen que emprenderse en el mes de julio para garantizar, registrar a la militancia de Libre y puedas ejercer el sufragio el próximo 28 de noviembre de este año. Quizás hablamos así de lo más trascendente, tendremos tiempo de ir analizando el discurso de doña Xiomara Castro en su calidad de presidenta, en su calidad de candidata a la presidencia de la República de Honduras. Aprovechamos la oportunidad para hablar con algunos personajes, como el caso del Magisterio. El Magisterio fue bastión en la resistencia contra el golpe de Estado. Sus edificios sirvieron de albergue para los compatriotas que se desplazaron del interior del país. Quizás también es el sector organizado de Honduras, que tiene cobertura en todo el territorio nacional, y de ahí también, por su formación y ver la realidad en que vive el pueblo hondureño, su compromiso, y así lo manifiesta Fidel García, que es presidente de el COPEN. Bueno, hoy a 12 años del nefasto y mortal golpe de Estado del año 2009, aquí estamos como un ciudadano más, como un hondureño que quiere cambios, que quiere justicia social en el país. Estamos acá pues acuerpando esta asamblea del Partido Libertad y Refundación. 12 años de ignominia, 12 años que se rompió la inconstitucionalidad del país, y 12 años después hoy estamos obligados a defender la patria, defender de dar paso a la soberanía nacional, y el Magisterio buscar pues los nichos políticos donde podamos nosotros pues revertir todo ese daño que se le ha hecho al pueblo y al magisterio hondureño. Y creemos que en este caso Libertad y Refundación representa o encarna la esperanza que tenemos para poder revertir todas estas situaciones que nos han hecho demasiado daño. En Libertad y Refundación nosotros esperamos primero revertir todas esas leyes que nos han mutilado nuestros derechos. La ley de IMPREMA, esto pasa por el Congreso Nacional, es una decisión política que pasa porque Libertad y Refundación llegue, pasa porque saquemos a esta dictadura, para que saquemos a toda esta clase política que tiene secuestrado al país. Pasa la ley fundamental de educación y su reglamento que atenta contra la estabilidad laboral del magisterio. Hay muchas leyes, pero la más urgente que hay que derogar inmediatamente, libre, hecho poder, es derogar esas leyes que han creado las sedes o zonas especiales de desarrollo, que no son más que una puñalada a nuestra soberanía nacional. Bueno, nosotros no podemos desconocer que el magisterio, al ser un sector tan grande y tan organizado en todos los niveles, es de gran importancia para cualquier proyecto político. Y en ese sentido hemos visto cómo el magisterio ha sido utilizado a través de la historia por los partidos políticos. A mí nadie me va a poder decir que no podemos meternos en política, porque el magisterio ha estado siempre inmiscuido en temas políticos, siendo parte de las estructuras, y hemos servido de escalera. Pero hoy nosotros no estamos aspirando a ser escalera, estamos aspirando a ser parte de la toma de decisiones en el país.
que eso es lo que nosotros tenemos que apostarle, siendo un sector tan grande y tan importante, y estamos apostándole en este caso por un proyecto de patria, un proyecto de nación que rompa todas estas ataduras de esta dictadura de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. El profesor Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media COPEN, y reiteramos ese fatídico 28 de junio del 2009 en que se rompió el orden constitucional por las fuerzas reaccionarias del país. El magisterio fue bastión, no solo la presencia en las calles, sino que también sus instalaciones físicas en esta ciudad capital sirvieron de albergue de todos aquellos compatriotas que se desplazaron del interior para participar en las grandes movilizaciones nunca antes vistas en la historia de Honduras, o por lo menos en los años que yo tenía hasta ese momento de vida. Producto de esa ruptura constitucional todavía tenemos las consecuencias, porque Honduras se dirige por un Consejo de Defensa de Seguridad, un jefe de Estado, el cual en esta pandemia ha sido incapaz, o yo le agrego incluso a esa realidad que vivimos, que hay funcionarios que odian a los pobres, incapaces de poder generar una estrategia que diera respuesta al sistema educativo, según Wilmer Vázquez, director ejecutivo de COIPRODEN, una organización que aglutina a las diferentes ONG que trabajan por la niñez en Honduras. El año lectivo 2021 ya ha fracasado. Wilmer Vázquez. Bueno. Wilmer Vázquez es candidato a diputado también por el partido Libertad y Refundación. Nosotros como organizaciones que defendemos los derechos de la infancia y la juventud en el país, estamos sumamente preocupados por el fracaso que se está teniendo en este momento en el sistema educativo a nivel nacional. Creemos que la pandemia que se está vendiendo no solamente es una pandemia por COVID-19, sino también es una pandemia educativa, porque no hemos logrado una respuesta real, concreta, desde el gobierno de la República a través de la institucionalidad del Estado. El haber cercenado los recursos públicos que han estado orientados para poder garantizar el acceso a las vacunas, el acceso a todos los insumos de bioseguridad, el fortalecimiento de todo el sistema sanitario en el país, sin duda alguna es lo que responde a la gran cantidad de casos que tenemos en Honduras de contagios positivos por COVID-19, pero también cientos de personas que han perdido la vida. Las niñas y los niños en este momento no pueden retornar al sistema educativo porque no existen las condiciones, ni en los centros educativos, ni existen las condiciones para que los docentes puedan retornar a los centros educativos y garantizarles la seguridad de la salud y la vida de los educandos. Al menos 2.2 millones de niñas y niños que deberían de estar en el sistema educativo han quedado fuera, han quedado excluidos porque no han tenido acceso a la conectividad, porque no han tenido acceso a un teléfono móvil inteligente, no han tenido acceso a una computadora. Y mientras las y los docentes no sean la prioridad para ser vacunados y retornar de manera segura a los centros educativos, significa que el año 2021 sería también un año perdido. Esto representa un retroceso en materia educativa en nuestro país. Pero yo creo que la prioridad debe de ser vacunar a toda la población, inmunizar a toda la población a nivel nacional, por un lado. Por el otro lado, toda una estrategia desde el gobierno de la República para poder generar mejores condiciones en los espacios físicos de los centros educativos que permitan un retorno seguro a las niñas y los niños. Siguiente, que se pueda permitir el sistema educativo a través de la semipresencialidad, si no existen estas condiciones físicas dentro de los centros educativos, que desde el gobierno se puedan contratar a todas y a todos aquellos docentes que hoy están sin empleo para que las niñas y los niños puedan tener una enseñanza mucho más individualizada, unos recibiéndolos en sus hogares y otros recibiéndolos en los centros educativos. Si nosotros logramos que haya toda una plataforma de enseñanza, aprendizaje, pedagógica, para que a través de la virtualidad se pueda brindar enseñanza a las niñas y los niños, podemos rescatar entonces el año lectivo. Pero esto pasa por una mayor inversión pública en materia educativa y por una verdadera voluntad por parte de las autoridades del Estado. Muchas gracias. Es lo que nos encuentra, esa disposición y voluntad de parte de quienes gobiernan
porque desde septiembre del año 2020 se debió haber establecido la estrategia y la plataforma tecnológica. Si usted ahorita habla con el señor ministro de Educación, le va a decir que todavía está gestionando tablets, que está gestionando computadoras y que está potenciando la plataforma de la Secretaría de Educación. Reiteramos, pues Libre ha convocado a su asamblea de trámite que hacen todos los partidos políticos. Después del año 2009 se fundó el Partido Libertad y Refundación. La perspectiva desde su primera participación en los procesos electorales es que es un partido con capacidad de competencia a los que ya existían, Partido Liberal y Partido Nacional, con la capacidad de arrebatarles el poder. Pero la juventud, ¿cuántos años tenía Ramón ese 28 de junio del año 2009 y ahora incorporado, dirigente de Libre? Sí, tenía 23 años. 23 años, era estudiante universitario aún, estaba culminando mis estudios. Si yo no había visto un golpe de Estado, mucho menos usted. No, es que ni me imaginaba, don Carlos, y máxime aquellos que veníamos del tradicionalismo político. Por ejemplo, yo vengo de una herencia liberal, participé en el Partido Liberal como activista, ¿va? Como que el pegafiche, que el que carga la escalera, que el que le arregla la llanta al carro. Ese era el tipo de activismo que uno conocía y nunca... No, tal vez si uno tuvo la visión de llegar a escalar cargos o participar en política activa, pero si no hubiera sido por lo que sucedió en el 2009, uno no hubiera tenido ese aprendizaje profundo, esa formación política que nos dieron las calles. El 2009 salimos de forma espontánea, los que éramos jóvenes. Y mire, y hablo, y usted me hace la pregunta como militante. A veces uno trata de ponerse en el punto neutral, pero es bien difícil cuando una etapa tan importante en nuestras vidas marca nuestro futuro político. A mí me marcó el golpe de Estado. Siendo un joven me sentí enajenado en aquel entonces, impotente, sabiendo que tal vez la única garantía para generar cambios en el país, que en ese entonces nos entusiasmó a nosotros, una Asamblea Nacional Constituyente, fue detenida por los grupos económicos poderosos de nuestro país, y que la única salida que teníamos de revertir eso era con la fuerza, en las calles, enfrentándonos directamente a los militares con las balas. Sí, hubo balas de goma, pero también hubo bala viva. Ahí conocimos lo que era el gas lacrimógeno, que ahí conocimos también los toletazos, y nos dimos cuenta que todo proceso político tiene que generar cambios empezando de cero, empezando una nueva república, empezando una nueva nación y no haciendo cambios cosméticos. Y de ahí para allá, ese aprendizaje creo que lo hemos tenido latente y seguimos claros en eso, que algún día Honduras, para que cambie, tiene que ser totalmente distinta, tenemos que renovarla, tenemos que formar una nueva clase política, y nosotros en estos momentos creo que tenemos esa responsabilidad. Mire, me acuerdo de tantos personajes que estuvieron en el golpe de Estado y que aún ahí siguen activos en la política. Uno de ellos es don Carlos Eduardo Reina. Lo recuerdo muy bien en el golpe de Estado, en las calles. Ahí andaba el famoso comandante Libreta, ¿se acuerda usted? Que salió a relucir aquella situación y pues políticamente se quedó con ese mote. Don Carlos Eduardo Reina es candidato presidencial también del Partido Libertad y Refundación, que nos va a platicar hoy de lo que ocurrió en la Asamblea, pero es importante también conocer su historia, esa historia que también la vivió de forma latente a partir del 2009. Ya está conectado con nosotros. ¿Ya está en cuenta, Carlos Eduardo? Sí, ya está. Le damos la bienvenida. Carlos, un placer saludarlo. Mucho gusto, Ramón. Me alegro que hayan regresado bien, sin contratiempos, a Tegucigalpa. En el camino me detuve porque nuestro amigo, el alcalde de La Arada, Santa Bárbara, tuvo un percance bajando de Bosques de Zambrano hacia Marateca, un accidente, y su tesorero que iba con él salió bastante golpeado. Esperemos que se recuperen pronto y que solo sea el susto. Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, me llama la atención y comparto que se habló de reformas a los estatutos de Libre, a su base doctrinaria, y que se esté planteando que para pertenecer a Libre y quizás para optar a cargos de dirección partidaria o cargos de elección popular, pues se tenga la convicción de ser revolucionario, de ser de izquierda, porque escuchamos mucha gente en Libre, dice, no, si es que yo no soy de izquierda, yo soy de derecha, y de diputado, incluso queriendo llegar a dirigir Libre, pero ahora se planteó de que Libre se declara de izquierda.
Bueno, yo creo que el que sea de derecha y esté en Libre anda perdido o anda haciendo algún propósito. Espero que no haya muchas personas en esa condición. Para ser militante de un partido como Libre, no se puede ser militante activo por mucho tiempo si verdaderamente no se abrazan convicciones, porque aquí no es fácil defender las trincheras de nuestro partido, que son las trincheras de la mayoría del pueblo hondureño, que son las trincheras de los cambios sociales para Honduras. ¿Y por qué no es fácil defenderlas? Porque tienes a todo el poder en contra, tienes a todo el cerco mediático diciendo lo contrario. Ahora Libre es paz, casi lo han puesto como que si hubiera gobernado junto a liberales y cachurecos durante 100 años. Y no es así. Pero ya hay mucha gente que cree que Libre es otro partido tradicional. Y Libre ni siquiera ha gobernado. Y Libre es el único partido que ha propuesto cambios. Y cuando se proponen cambios, vienen los reaccionarios. Los reaccionarios que crucificaron a Cristo, que mataron a Bolívar, que persiguieron a Bolívar, perdón, que lucharon contra él, que mataron a Morazán, que han dado golpes de Estado, que produjeron las huelgas del 54, que dieron el golpe de Estado del 2009. Son los mismos reaccionarios, es la misma estirpe de gente conservadora, que le teme al cambio, que no le gusta ver a su compatriota viviendo en condiciones de dignidad. Le gusta sentirse especial, porque está arriba de alguien que está padeciendo hambre o que está en condición de miseria o de mucha pobreza. Por eso, para ser revolucionario se requiere no solo conocimiento de la historia, sino corazón al lado de lo que más lo necesita. Corazón y amor al pueblo. Y al final, ser cristiano es ser revolucionario. ¿Cómo quitar lo que se dice mucho de que en Honduras o que ya en el mundo la izquierda no tiene buenos resultados, que la izquierda ha fracasado con sus proyectos políticos? Bueno, esos están igual que los que dicen que la Tierra es plana. ¿Cómo no va a haber futuro en las fuerzas que proponen cambios en sociedades profundamente desiguales? Es absurdo. Si es que hay que cambiar los problemas que tenemos de desigualdad, de falta de tenencia de tierra, de falta de tenencia de vivienda, de falta de oportunidades en general. Y para cambiarlo solo lo van a cambiar fuerzas de izquierda, porque por definición todo aquel que intente cambiar la realidad es un revolucionario porque quiere un cambio. Hay revoluciones violentas y hay revoluciones pacíficas. Libre apuesta a la revolución pacífica y hemos luchado en contra de las bayonetas. Hemos sido blanco de los tiros, de los gases, de la cárcel, del exilio para tantos compañeros que han mantenido una postura. Honduras para los hondureños. Imagínate hoy, en el 2021, que hace 9 años se aprobaron las sedes. Y desde hace 9 años Libres de está oponiendo. Hay quienes hoy creen que las sedes son solución para nuestros problemas. Miren, y disculpen que me salga un poco del tema, las sedes son el refrito de los enclaves mineros y bananeros en el siglo XXI. ¿Y qué dejaron los enclaves mineros y los enclaves bananeros al pueblo hondureño? Yo les sugiero, compatriotas, que vuelvan a leer Prisión Verde de nuestro gran autor nacional, Ramón Amaya Amador, porque dentro de algunos años, si no paramos las sedes, escribirán otro libro parecido a Prisión Verde, desde las prisiones en que se convertirá el resto del territorio nacional, donde van a excluir al 99% de los hondureños a un territorio sin oportunidades, a un territorio sin posibilidades de salir adelante. Ese es lo malo de las sedes. No es malo que venga trabajo, no es malo que haya oportunidades, no es malo que tengamos capacidad de permitir la inversión con eficiencia y con eficacia por parte del gobierno sin entorpecer los procesos. Lo malo es que no puede haber desarrollo si no es para todos. Y ahí el desarrollo puede llegar a verlo solo para los que están dentro de la sede. Y por definición eso ya no es desarrollo,
sino crecimiento económico como el que hemos tenido desde hace muchas décadas y que no han resuelto el problema de la desigualdad, porque solo crecen los que ya tienen a costillas de las mayorías que siguen padeciendo males que fueron erradicados en Europa hace ya más de 100 años. Claro, Carlos, permítanos ir una pausa, darnos cuenta de esa experiencia que la mayoría de hondureños vivimos durante el golpe de Estado y por supuesto usted en esa época lo vivió ahí, en el campo de la acción, y que era Honduras antes y que es hoy después de este golpe, después de este mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida. Para realizar tus transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad, te invito a que utilices la nueva y mejorada versión de Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. El Pulso es periodismo de investigación y está en las redes sociales para que nos ubique de forma práctica en Twitter, en Facebook o en Instagram. Búsquenos como El Pulso o en la web www.elpulso.hn y en YouTube el canal El Pulso HN. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. También anúnciese con nosotros en el correo electrónico, si quiere información, contacto@elpulso.hn, repito, contacto@elpulso.hn o al teléfono 94 51 63 95, anuncios en El Pulso y en este espacio de Cuarto Poder. Conversamos esta tarde con don Carlos Eduardo Reina, ya son 12 años de ese golpe de Estado, Carlos. Oíme, Ramón, estaba hipote con el golpe de Estado 2. Tenías 18, dijiste. 23. 23. Quien tenía Yo tenía 19 años es el iba a designado cumplir 39. presidencial. De hecho, los 39 los cumplí en la Embajada de Brasil. Correcto, usted estuvo Ahí en la embajada. mi hijo menor me llevó, mi hijo José Eduardo, me llevó un pastel y los militares le metieron el yatagán y lo pedacearon, pensando en que el pastel iban armas. Sí, Estos sí. militares hondureños Y ven, usted son viajó al exilio cazabrujas. también, ¿verdad? ¿Mande? ¿Usted estuvo en el exilio durante el golpe? No, ok. estuve en el exilio. Estuve en Nicaragua acompañando a los compañeros que se fueron allá y colaborando con el presidente Zelaya, pero en el exilio no estuvo. Ok. Sí. ¿Qué podemos dilucidar de lo que era antes Honduras, del 2009, y lo que hoy vivimos, y por supuesto lo que hemos aprendido de esa trágica escena, de ese golpe? Bueno, en el 2009 teníamos un presidente que podía prever los problemas que han pasado y decidió preguntarle al pueblo hondureño si estaba de acuerdo en que se convocara una constituyente para discutir y crear una nueva constitución. Y sigue siendo el tema más vigente. Y han querido enlodarlo, queriendo decir que quieren hacer una constituyente para limpión y cuenta nueva. No, señores. La constituyente es para revisar, para que todos podamos participar, usted y yo, empresarios, pequeños y medianos empresarios, obreros, campesinos, maestros, los sectores de trabajadores, intelectuales, todos los políticos, podamos participar en la revisión de una norma general que nos garantice desarrollo a todos, no crecimiento económico al estilo neoliberal que concentra riqueza. Y hoy sigue siendo vigente, porque hoy la desigualdad es mayor, porque hoy la desigualdad duele más que hace 12 años, ya que obliga a los hondureños a partir en caravanas. Eso no se miraba antes. Antes, por eventos como el Mitch, se fueron muchos hondureños de Estados Unidos, pero había sido una catástrofe natural que, a diferencia de ETA y IOTA, golpeó todo el territorio nacional. ETA y IOTA se centralizó más en la zona norte del país. Y eso es lo que sigue vigente hoy. Y eso es algo que me gustó mucho de la asamblea que tuvimos el día de hoy. Reafirmar desde la autoridad partidaria, junto con la candidata Xiomara Castro, reafirmar la necesidad de constituyentes. La constituyente no es para el tema de reelección. Es más, yo creo que podríamos discutirla sin que el tema de reelección esté incluido, para entrar en los temas de fondo, los temas donde se generan las grandes desigualdades, donde el sistema económico hondureño
le entrega a pocas manos los recursos públicos para generar grandes emporios empresariales que viven de la teta del Estado, que sangran el dinero que es para la salud, la educación y para las oportunidades del pueblo hondureño. No tenemos nada en contra de la empresa privada, pero creemos que deberían de actuar en el ámbito privado y dejar que el Estado haga una reforma para que pueda tener empresas públicas que le garanticen a usted servicios públicos baratos y de alta calidad. Es posible. Yo conozco Medellín, la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín hizo una gran empresa pública que maneja el metro, que maneja el transporte, que maneja la luz y el agua de la ciudad y las comunicaciones. Y es de las mejores empresas que tiene Colombia. Es posible hacerlo. Y Colombia no es un país comunista, porque aquí van a decir que como Carlos Eduardo es comunista, ha de estar pensando que estaticemos todo como en la Unión Soviética. No, no tenemos que estatizar todo. Pero hay cosas que son roles del Estado, como la educación, la salud y los servicios públicos, que en su propio nombre dice que son públicos, y aquí en Honduras los han privatizado. Todas esas cosas deben de ser cambiadas para poder reorientar el país hacia una ruta de desarrollo, de crecimiento con desarrollo, para que todos podamos mejorar nuestras condiciones de vida. Carlos Eduardo, si tomamos el pensamiento de la sociedad hondureña del 2009 y el 2021, ¿qué le dirías a aquellos que argumentan que la consulta, plebiscito, referendo, cabildo abierto, la constituyente divide a la sociedad hondureña? Es que las divisiones siempre deben haber. Si aquí en Honduras una parte grande de la población es evangelista y la otra es católica. Una parte de los hondureños somos limpios, otros son de otros equipos. Una parte somos de Libre, hay otros que son cachurecos, hay otros que son liberales y otros que están con una rala. Ese no es el problema. La división que nos debe de provocar a los hondureños es la más horrenda de todos. Es la división de la sociedad en clases que tienen billones de lempiras o de dólares y el 80% de la población padeciendo hambre. Esa división es la que debemos cerrar. Que tengamos puntos de vista diferentes no es malo. Lo malo es que callen a los otros a golpes, a tiros, a palos, a cárcel, con gas, con golpes de Estado. Ese es el problema. Y lo dijimos en el 2009 y lo repetimos hoy. No podemos aspirar a desarrollar a la nación sin que haya democracia. La democracia es el factor fundamental que permite la inclusión de que todos participemos y en su justa dimensión tengamos representatividad. Pero aquí no hay democracia, aquí te roban las elecciones. Aquí el presidente que tenemos no fue electo por el pueblo hondureño. Fue avalado por una funcionaria de un gobierno extranjero. Entonces, hoy estamos así, porque de los que desde el golpe de Estado se vienen oponiendo a los cambios, son responsables. No olvidemos la responsabilidad histórica de que Juan Orlando esté ahí. No olvidemos hoy la responsabilidad histórica de quienes aprobaron las sedes, porque ahora los mismos que la aprobaron andan diciendo que se oponen a ellas, cuando ya no se puede en este periodo en el Congreso Nacional cambiar eso. Por eso tenemos que ganar, y tenemos que ganar con la única alternativa que tiene Honduras, y solo hay una, es Libre, no hay otra. Lo demás es más de lo mismo, y disculpen que lo diga así, porque lo demás son los que permitieron que Honduras llegara a estas Honduras, y los que permitieron que hoy tengamos un narcodictador gobernando, y ahora dicen que ellos tienen la fórmula para sacar al país de la pobreza. No, la fórmula es la misma, es más para los que tienen y menos para los que no tienen. Nuestra fórmula es distinta, es nueva, que la queremos construir con el pueblo hondureño a través de un proceso de consultas, de un proceso de participación democrática que culmine con un nuevo pacto social y una nueva constitución de la República. ¿En qué situación se encuentra Libre en estos momentos, Carlos Eduardo Reina, partiendo de lo que se sintió hoy en esa asamblea? Y le digo esto porque Libre es un partido muy complejo, bien difícil de entender esa diversidad de pensamientos que existen. A veces pareciera que está dividido. Demostró en las primarias que tuvo un buen caudal de votos. Después de las primarias, las denuncias de los inflados, fraudes, etcétera, parecía haber un partido más dividido todavía. Pero hoy
creo que se hizo sentir ese sentimiento de fuerza y de estructuras que tiene Libre a nivel nacional. Están preparados hoy sí ya y con la madurez necesaria para tomar el poder y por supuesto está preparado Libre por sí solo para triunfar en estas elecciones generales. Bueno, yo creo que como dice Salvador Narrala, tenemos partido. Partido Sí. fuerte, beligerante, que en la diversidad de puntos de vista todos aspiramos a un gran cambio democrático en Honduras. Y Libre hoy lo demostró. Ahí no hay un solo bus contratado por el partido para traer gente. Cero. Ese es el voluntariado. Y la esperanza sigue siendo libertad y refundación. Estoy muy contento porque veo a mi partido beligerante, fuerte y firme. Y siento que Libre es la única opción. Y en las encuestas se está apuntando. Sí. Hay análisis y eso pareciera ser parte de un patrón, de un sector, ¿verdad? Hay análisis de estudiosos de la política en nuestro país que dicen que la oposición dividida no tiene opción de triunfar, pero escuchamos el discurso de los líderes de Libre que no es necesario, bueno, que sí era necesario unirse para vencer el fraude, pero que no es preponderante esa unión para poder derrotar al Partido Nacional. Entonces ahora le hago la otra consulta: ¿en qué situación se encuentra el Partido Nacional en estos momentos? En el último proceso electoral triunfó con 1.4 millones de votos. Sigue siendo ese partido poderoso, organizado, que tiene esa capacidad de llegar a ese número, pues que divididos prácticamente sería inalcanzable llegar a 1.4 millones como lo que sucedió en el último proceso general. Bueno, esos resultados de aquel proceso electoral son completamente manipulados. Sí. El Partido Nacional no sacó 1.400.000 votos. Recuerda que nosotros íbamos ganando por una gran diferencia a los 60-70% de los votos. Y de ahí le dieron vuelta a la elección y para eso tuvieron que inflar al Partido Nacional. Yo lo que creo es muy simple. Yo no puedo entrar a discutir qué partido es más fuerte aquí porque cada quien va a defender el propio. Claro. Yo lo único que sí estoy convencido, Ramón y Carlos, es que el pueblo hondureño no soporta más al Partido Nacional gobernando y mucho menos va a permitir que el Juan Orlandismo continúe gobernando a través del candidato de ese partido, que es la continuidad de Juan Orlando. Yo creo que el pueblo hondureño sabrá distinguir la opción de cambio real, no la opción de cambio de maquillaje, no la opción de cambio de sacar a Jo y poner a otro, pero que no cambie la realidad socioeconómica del país. La opción de cambio es nuestra. Y cuando hay cambios, por supuesto que hay movimientos, por supuesto que hay discusiones, por supuesto que no todos están de acuerdo, pero no podemos seguir en esta condición. El cambio es inminente, es urgente y necesario. Y el cambio es libre. Y libre es el socialismo democrático que vamos a implementar a partir del mes de enero del próximo año. Carlos Eduardo, hoy se giraron instrucciones y me llama la atención cuando se plantea una movilización, desde mi opinión particular o mi lógica, debe ser del 1 de julio en adelante para identificar a la militancia de Libre. Pero el Registro Nacional de las Personas, quienes están llevando este proyecto de identificación, es particular a los registros civiles que están, digo, en los municipios. ¿Cómo se ha estudiado el procedimiento ahí, si estás al tanto? Porque estoy de acuerdo en que se movilice y que tiene que registrarse la gente de Libre, pero como ese proyecto lo andan ahí en una computadora, no está, digo, en el registro municipal. Hay un problema importante, que es que el proyecto Identifícate y los registradores municipales son dos cosas distintas. Sí. Y una vez este proyecto está terminando, pues no sé si termina el 15 de agosto, entiendo yo, que culmina Identifícate. Entonces, a partir de ese momento, todos los temas de enrolamiento, de cambios de domicilio, de emisión de nueva tarjeta de identidad, de reposición de nueva tarjeta de identidad, pasa a los registros civiles como manda la ley. Y los registros civiles han sido olvidados por un tiempo por parte de las actuales autoridades. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo se fue al proyecto Identifica. Y creo ahí que va a haber un sobresalto, por eso debemos garantizar de que la transición del proceso del proyecto Identifícate a los registros civiles sea de la forma más fácil y pronta.
para que podamos llegar a las elecciones con los registradores municipales con capacidad de resolver cualquier problema que tenga un hondureño al momento de que vengan las elecciones y ocupe su documento para ir a votar. Por otro lado, la movilización también va en otra dirección, es la protesta pública, porque el Partido Nacional se opone nuevamente a que haya un identificador de huella dactilar en la mesa electoral y que el acta sea digital, para que no puedan llenarlas ellos a su gusto y, como han hecho, comprarle el acta a los otros delegados de mesa para que todo eso se acabe. Y qué raro que los cachurecos se opongan a la transparencia. ¿No creen ustedes? ¿Será que saben que con medidas transparentes no llegan ni al millón de votos? Yo creo que sí lo saben. Ellos intentarán volver a hacer fraude y nosotros debemos de evitar que eso se dé. Carlos, le agradecemos mucho su participación esta A tarde. ustedes. Sí, don Carlos Eduardo Reina, ex precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación, y partícipe de esta magna asamblea, podríamos decir, de Libre, demostrando una vez más su organización. Mirábamos personas, nosotros que cubríamos el evento, de todos los sectores, de todos los departamentos, que aún se movilizan, como lo dice don Carlos Eduardo Reina, con sus propios recursos. Por lo tanto, todavía creo que hay esa esencia y esa convicción dentro de la militancia de Libre, ese voluntariado que se le llamaba en el 2013 quizás, pues todavía existe en un gran porcentaje, a pesar de la situación que vive el país. Xiomara Castro Sarmiento, candidata a la presidencia del Partido Libertad y Refundación, ha propuesto este día en la Asamblea Ordinaria de Libre, o extraordinaria era, Asamblea Extraordinaria de Libre, una reforma educativa profunda, una inversión en la infraestructura y en la ciencia, o sea, investigación, como una reforma profunda al sistema de salud del país, de atención preventiva. Entre la reforma educativa, ha planteado que de asumir la presidencia el 27 de enero del 2022, garantiza que la matrícula será gratis para los padres de familia de Honduras. Ramón Ochoa. Una breve pausa, regresamos con más reacciones después de este mensaje importante, recordándole que el Pulso está en las redes sociales, sobre todo ubíquenos en YouTube, búsquenos como el Pulso HN y encuentren los programas de Cuarto Poder y videos de interés. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. Sí, 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 sí. 12 años del fatídico golpe de Estado que las fuerzas oscurantistas de nuestro país rompieron el orden constitucional. Ha sido difícil recuperar la economía, ha sido difícil recuperar el estado de vida que teníamos antes del 2009. No es que estábamos bien, pero no en la situación en que estamos ahora, en que los índices de pobreza, los índices de indigencia se han perdido. La institucionalidad de la República, del Estado del Derecho, se ha perdido. Los hondureños centramos nuestra esperanza en las elecciones del 28 de noviembre para recuperar la institucionalidad y la credibilidad de país ante el mundo. En efecto, don Carlos, y esos 12 años que han dejado secuelas muy fuertes en el país, sobre todo económicas, no podemos desconocer que la economía de Honduras cayó en altos porcentajes y aún a raíz de eso, imagínense usted, no nos hemos levantado porque también nos ha caído una gran cantidad de problemas políticos, no nos hemos puesto de acuerdo a unos hondureños y la única esperanza que queda en estos momentos es un proceso electoral que venga a generar esperanza en aquellos que creen que es Yani o que es Xiomara o que es Narrala o que es Papi a la Orden el que va a venir a generar esos cambios, o vamos a seguir igual o vamos a seguir peor, pero es lo último que nos queda, la esperanza en el proceso electoral, y por eso en este día hoy demostró Libre estarse
preparando para ello. Dentro de 2 días entregan ya los listados a cargo de mesa de elección popular. Hablaron también de la capacitación que hay que realizar electoral y otros cambios que se dieron hoy en la Asamblea, que son mínimos a cambios de estatutos. Ahora las secretarías del Partido Libertad y Refundación, las personas que las ejerzan tienen que ser personas que trabajen en el área. Por ejemplo, si alguien va a ser secretario de la diversidad sexual, tiene que ser parte de la diversidad sexual, ¿verdad? Si alguien va a representar la Secretaría de Derechos Humanos, tiene que ser alguien que haya trabajado en el sector de derechos humanos. Muy bien, porque un abogado del foro de abogados, de la barra de abogados, bueno, secretario o coordinador de los campesinos, son cuestiones que no son coherentes. Pero hablando de la economía, San Pedro Sula ha sido destacada en nuestro país como la ciudad industrial. En los últimos años ha decaído esa zona que produce el 70% de lo que es el sistema productivo transformado en Honduras. Aunque el Valle de Sula, ahora la industria corresponde a Villanueva, San Manuel, Choloma, La Lima, incluso se extiende hasta Progreso. Pero hablando específicamente de San Pedro Sula, el abogado Omar Mengíbar, pues es el candidato a alcalde de la ciudad industrial, como le conocemos. ¿Y cuál es el reto, cuál es el desafío que deben de hacer las autoridades para recuperar la imagen y crecimiento económico del Valle de Sula, en particular San Pedro Sula? Sí, San Pedro Sula, como en todo el país en general, ha tenido una caída estrepitosa, podríamos decir, sobre todo por lo que mencionaba Carlos, de que San Pedro Sula ha sido el referente como polo de desarrollo del país, ha sido el polo industrial. Ya no es una ciudad industrial San Pedro Sula, eso es lo primero que hay que decir, porque la industria que operaba en San Pedro Sula se ha desplazado hacia los municipios aledaños, a Villanueva, a Choloma. Hoy San Pedro Sula es más bien una ciudad de servicios, de comercio, en la que la gente que hace la plata alrededor, ese cinturón industrial que rodea San Pedro Sula ahora, pues va y se lo gasta tal vez en los hoteles, en los restaurantes, en las tiendas, en los moles. Es poca la industria que ha quedado en San Pedro Sula. Todavía hay, por supuesto, pero poco a poco se ha ido desplazando hasta estos lugares. Pero lo lamentable de esto, eso son dinámicas económicas a veces que no dependen precisamente de un gobierno, ¿verdad? Pero aunque en algún modo las políticas que dicta la alcaldía o que dicta el gobierno central tienen alguna incidencia, pero es más propio de la dinámica natural de la economía. Sin embargo, eso le plantea el reto al gobierno municipal de salir al paso de esa nueva realidad y plantear la San Pedro Sula, que ha sido siempre el referente nacional como modelo de ciudad para el país. En buena parte por la corrupción, por la ineficiencia del gobierno, por la indiferencia, sobre todo el abandono en el que tiene especialmente a los barrios donde se concentra la mayor cantidad de población de San Pedro. En algún modo ha decaído la autoestima del sanpedrano. Se necesita recuperar la autoestima del sanpedrano, y básicamente eso se logra si tenemos un gobierno eficiente, un gobierno transparente, un gobierno alejado de la corrupción y un gobierno que tenga empatía mínima siquiera por la problemática que padece la mayoría de la población de San Pedro Sula. ¿Dónde estaba Omar Mengíbar el 28 de junio del 2009 que se da el fatídico golpe de Estado? Había decidido participar en el proceso de la cuarta urna y estaba instalando urnas para la consulta popular de ese día en un lugar que se llama Toyós, allá por Progreso, en Lloro, y estaba a eso de las 6:15 de la mañana instalando las mesas, y recibí la llamada de quien era mi secretario en ese momento de la oficina de mi trabajo para anunciarme llorando que había ocurrido un golpe de Estado, que habían capturado al presidente Zelaya, y me pidió encarecidamente que dejara lo que estaba haciendo porque la policía andaba en una cacería brutal y ella tenía miedo de que me capturaran. Recuerdo muy bien ese día porque también me dio tristeza, indignación por lo ocurrido, pero me dio tristeza porque la mayoría de la gente que
estaba trabajando conmigo en eso, la mayoría eran funcionarios del gobierno. Y no se lo pensaron dos veces, dejaron abandonado el material y se fueron corriendo. Y entonces dije yo, estos eran soldados forzados, estos no eran soldados convencidos del proceso en el que estábamos. Yo era un convencido, como lo sigo siendo, de ese proceso de consulta popular. Pero esa gente abandonó, dejó los vehículos, dejó el material y se fue. Y entonces me puse a pensar, quizás era necesario que pasara esto para que luchador permanente y se ha destacado en la defensa de los derechos humanos, en particular los defensores de la tierra, del ambiente, la lucha contra la industria extractiva, pero hay algo que yo he venido reiterando y es la oportunidad para los jóvenes, y después cerramos con Ramón sus comentarios, porque el designado presidencial, Luqui Medina, es un joven de 31 años, cuando el golpe de Estado tenía 19, y yo siempre le pregunto a los funcionarios cuál es la oportunidad para la juventud en este país, que no hay trabajo y los trabajos, si se encuentran, los salarios no son dignos. ¿Cómo se puede generar un joven, un patrimonio? Vamos a escuchar al designado presidencial del Partido Libertad y Refundación. Carlos, saludos a quienes nos miran a través del Pulso y de Cuarto Poder. En efecto, celebramos hoy esta asamblea conmemorando el 12 aniversario del fatídico golpe de Estado de 2009, un parteaguas en la historia de este país, sin duda. Ahora entendiendo mejor la vía electoral, con la representación del Partido Libre a lo interno de los órganos electorales, que también no ir ciegos, no ir sordos a las elecciones genera condiciones diferentes. Ha sido favorable para la población, para la militancia del partido, que se ha movilizado y hemos crecido 30-35% respecto a las internas de 2017. Un partido listo, organizado y muy movilizado, y sin duda con todas las condiciones para ganar las elecciones en noviembre de este año. Ese 28 de junio, cuando se enteró del golpe de Estado, ¿cómo se percibió? Porque incluso a mi edad había escuchado, pero no había visto en la práctica una ruptura institucional. Para usted como joven. Yo tenía 19 años cuando ocurrió el golpe de Estado. Estaba en una aldea de Hualaco Lancho, era delegado de mesa de la cuarta urna. Yo me di cuenta del golpe de Estado a las 4 de la tarde. Ya habíamos llevado a cabo la votación, un lugar donde no hay señal de radio, no había señal de celular, no hay energía eléctrica. Una de las tantas aldeas abandonadas que tiene este país por culpa de esos más de 100 años de bipartidismo. En ese momento que nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo en la capital, la elección se llevó de forma transparente, la gente fue a votar con alegría. Yo recuerdo muy bien el resultado: 67 personas votaron por el sí y 12 votaron por el no. Eso es precisamente lo que el pueblo ha querido obtener, que sea un modelo transparente en el que haya condiciones, que sean escuchados, que se le consulte a la gente, que el pueblo sea capaz de tomar sus propias decisiones. El pueblo conoce sus necesidades y el pueblo, que ha sido capaz de sobrevivir sin el apoyo del Estado, también sabe cómo llevar a cabo las soluciones y qué es lo que debería esperar de parte del Estado. Precisamente Libre se presenta como un partido diferente, así se constituye, como un partido programático, cercano a las bases, con consultas permanentes, un partido donde todos sabemos cómo se eligen las autoridades departamentales, las autoridades municipales, las autoridades nacionales, y además el único partido que escoge dentro de su papeleta de autoridades a la juventud, un proceso que lleva a cabo cientos de miles de votos para escoger esta integración, y precisamente a esa juventud es que hoy le hacemos el llamado a que se sigan movilizando. Hay partidos fuera del partido, esos jóvenes que no han tenido oportunidad, esa capa media que ahora está alquilando, que destina gran parte de sus salarios, en el mejor caso de que tengan empleo, pero que nunca el bipartidismo, y mucho menos esta época de dictadura después del golpe de Estado, ha ofrecido condiciones para que puedan acceder a una vivienda. Libre plantea el establecimiento de una institución nacional de vivienda para cumplir con el déficit habitacional que tiene esta generación.
Hasta allí parte de lo manifestado por el designado presidencial Luqui Medina. Y de mi parte, buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, toda la razón lo que decía Luqui. Libre fue un partido que no solo en su discurso, sino que en sus estatutos aprobó la participación de la juventud. El 25% de los cargos de elección popular son jóvenes menores de 30 años y eso es interesante porque ser joven y andar en política no es fácil, máxime en el tradicionalismo, cuando usted tenía que tener un padrino o venir de familia de abolengo, pues quizás en Libre se fue cambiando esa situación. Hoy miramos jóvenes, en el caso de Luqui, un joven muy preparado de 31 o 32 años, como candidato a designado presidencial en un cargo tan importante. Al final creo que la juventud es la que va a lograr los cambios en este país, siempre y cuando sepamos hacer política en Honduras, porque tampoco es fácil estar en medio de un sistema corrupto, pero algún día Honduras va a cambiar. Esto es Cuarto Poder, se nos acabó el tiempo, don Carlos Paz. Gracias a usted por estar pendiente de este espacio. Con permiso. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.